Lo que sí quisiera, y ahora dejo que vayan interviniendo, pero lo que sí quisiera entonces, y ya arrancamos, es contarles que hay otras dos propuestas de metodologías de la investigación en educación que se van a dictar en el segundo semestre. Por eso es que supuestamente iba a haber un límite en la cantidad de inscriptos en este cuatrimestre, porque de todas maneras podían cursar en el siguiente, pero bueno, eso no funcionó, y eso hace que, bueno, la alegría de que estén y también las dificultades que eso entraña para la propuesta que queríamos llevar adelante. De modo que si alguna o alguno estaba en duda y prefiere cursarla en el segundo cuatrimestre en las dos alternativas que van a dictarse, una la va a dictar Mónica Pini y otra la va a dictar Ana Heras, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Si quieren seguir aquí, también pueden hacerlo y con todo gusto veremos cómo nos ordenamos. Hemos estado pensando ya distintas estrategias al respecto para poder de todas maneras sostener una cursada que tenga esa lógica de taller, y ahora después voy a contar un poco por qué, y que sea enriquecedora para todos, aún siendo tantos y tantas. Me cuesta todavía el lenguaje inclusivo, quiero aclarar esto. No en lo escrito, sí en la oralidad, digo, muchos y muchas lo tienen muy incorporado. A mí van a ver que a veces hablo con E, a veces con A, a veces con O, y a veces como me sale. Lo que no quiere decir que no apoye y esté muy de acuerdo en esta revolución y estos cambios que se están llevando adelante, tanto en relación con las relaciones sociales atravesadas por el patriarcado, como con los feminismos, y con la propuesta de empezar a poner en cuestión incluso las estructuras ancladas en el lenguaje. Bueno, ¿alguno ya quería hacer o alguna pregunta? Vi que alguien me hacía señas con la mano. Bueno, si no avanzamos y después van preguntando. Me presento, soy Fernanda Zaforcada, la profesora adjunta a cargo de la materia. Voy a presentarme no por egocentrismo, sino para que sepan desde dónde hablo y desde dónde también en alguna medida está pensada la materia. Digo, nuestras trayectorias, nuestras propias experiencias de formación, etcétera, están presentes de manera más consciente o más inconsciente en la forma en que nos vinculamos con el conocimiento, en las propuestas de formación que elaboramos, etcétera. Entonces, por eso me parece importante que sepan esto. Soy graduada de Ciencias de la Educación, no de la UNSAM, de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en temas de política educativa, he hecho mi maestría y mi doctorado investigando en temas de política educativa. De hecho, en la Universidad de Buenos Aires soy profesora de política educativa y aquí de metodología de la investigación. Estoy en un equipo de investigación en la UBA que trabaja sobre temas de política para la escuela secundaria y trabajo docente. Y mis líneas de trabajo, y les cuento esto porque va a pasar que me van a salir más ejemplos cercanos a los temas que trabajo que por ahí cercanos a otros temas. Mis líneas de trabajo, de investigación, desde hace ya unos cuantos años, tienen que ver con las políticas educativas en el ámbito nacional, pero también lo que se llama el campo de las políticas comparadas, que es el campo internacional de las políticas educativas, y con trabajo docente. Digo, son como las tres líneas mías de trabajo desde hace tiempo. Y muy puntualmente, y hace poco tiempo, me han convocado para dirigir el Observatorio del Derecho a la Educación que se creó en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, que es una instancia de producción de conocimiento, de producción de investigaciones y de información y de análisis sobre en qué medida se garantiza o no el derecho a la educación en Argentina. Es una entidad que, si bien es parte del ministerio, tiene relativa autonomía, digamos, como el gesto desde el ministerio
de crear una entidad que en alguna medida controla a los propios ministerios o observa a los propios ministerios o a las distintas escalas del Estado en relación a en qué medida están asumiendo y trabajando para dar cuenta del mandato que existe, tanto constitucional como legal, bueno, de la ley de educación nacional y las leyes jurisdiccionales, de garantizar el derecho a la educación en nuestro país, que como imaginarán hay mucho para trabajar y mucho para investigar y mucho para discutir sobre el tema. Y en eso también el contexto de la pandemia es un desafío, no sé, potenciado aún más de lo que ya era en un país tan desigual como el nuestro, que a su vez es parte de la región más desigual del planeta. Supongo que quizás alguna vez ya algo han leído de esto, pero América Latina no es la región más pobre, pero sí es la región más desigual de todo el planeta, lo cual hace que sea, de hecho, la región más injusta. Bueno, corto acá el chorro y le paso la posta a Cande para que se presente también. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, me presento, mi nombre es Candela. Yo soy también licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, pero soy de la casa, soy de la Universidad de San Martín, graduada hace no tanto, ya ni sé cuánto, eso significa que no se hace tan poco, entonces. Pero hace un par de años. También estoy estudiando una maestría en la Universidad de Quilmes y trabajo en la universidad, pero en un área de gestión de la Secretaría Académica, en un programa que se llama Programa de Mejora de la Enseñanza, así que trabajo mucho en línea con generar justamente alguna de esas, para que admito, ahí va, generar alguna de esas políticas también a nivel institucional que garanticen el derecho a la educación, como decía Fernanda, pero en términos de permanencia y graduación en la universidad, así que es parte de un trabajo más de gestión. Y también, bueno, soy docente, trabajo en un secundario de adultos, trabajo en otra universidad en Lomas de Zamora, así que, bueno, va a ser un placer acompañar a Fernanda este año. Y también va a haber otra compañera que ahora está de licencia por maternidad, que seguramente Fernanda lo iba a nombrar, pero aprovecho, que es una compañera mía de la carrera, así que ya la van a conocer, a la genia de Valentina, que bueno, que se va a sumar en cuanto la licencia termine en un par de meses. Así que vamos a hacer el equipo. Sí, Valentina Corti está, como dijo Cande, de licencia por maternidad, porque tuvo a una preciosa Julia, su segunda hijita, y se va a reincorporar a mitad de mayo. Y Candela igual va a seguir con nosotros, así que, bueno, por ahora vamos a ser nosotras dos, y luego ya estaremos las tres hasta el final del cuatrimestre. Bueno, veo por las caras que algunas ya conocen a Valentina. Sí. Así que, bueno, esperemos poder hacer o queremos en todo caso, y estamos trabajando mucho para poder hacer un lindo trabajo en este cuatrimestre con todos y todas ustedes. No les vamos a pedir que se presenten por acá porque se puede volver interminable. Y eso hace algo muy injusto, porque en realidad como que nosotros tomamos la palabra y vamos para adelante, nos presentamos todo, pero bueno, es parte de esta situación de tener que usar estos medios para trabajar y para comunicarnos, y en este caso para dar clases. No obstante, sí pusimos, y creo que ya muchos han participado, en el campus ya está armada el aula virtual, y ya está subido una primera sección general, donde tienen el programa, tienen el cronograma, y tienen una guía de algunas pautas generales de cómo nos vamos a ordenar. Y también hay, bueno, una encuesta donde les preguntábamos para saber en qué condiciones
tienen para sostener la virtualidad, de modo de poder pensar en función de eso, si es necesario redefinir algunas actividades, si algunos o algunas necesitan algunas otras estrategias para facilitar el acceso a los materiales, en fin, este tipo de cuestiones. Siéntanse en ese sentido, y quiero enfatizar esto, siéntanse en la confianza de pedirnos todo lo que necesiten de ayuda si tienen dificultades para conectarse o para acceder a algún material o para participar en alguna actividad, y todo lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotras. Y ahí también armamos un foro para que se presenten, que ya estuve leyendo muchas de las presentaciones, vi que hay muchos, son docentes, muchos han tenido ya una formación en metodología de la investigación en sus carreras, la mayoría en carreras docentes, en institutos de formación docentes, y algunos en alguna otra carrera universitaria que empezaron. Así que bueno, hay como bastante disparidad evidentemente en los recorridos, y seguramente va a haber temas que algunas y algunos ya conocen, y a otras les van a resultar novedosos, y bueno, y ahí iremos andando en esa diversidad, ¿sí? Bueno, la materia está organizada en 5 unidades, no sé si pudieron chusmear algo del programa. Está organizada en 5 unidades. Una primera unidad que busca plantear y mirar un poco qué es la investigación social y qué es la investigación educativa, qué distintas formas de aproximación a la investigación, paradigmas, perspectivas, etcétera, hay en relación con la investigación y con las formas de producción de conocimiento. Una segunda unidad que se mete ya más en los proyectos, los diseños y los métodos de investigación, los distintos tipos de diseños y de lógicas de construcción de conocimiento. Voy a hacer algo muy rápido porque igual ustedes tienen el programa, lo pueden leer y demás. Una tercera unidad que ya presentamos como el campo de la metodología de la investigación más general y de la investigación social y educativa. Dentro de eso después nos metimos en las formas de diseños y de proyectos, y en la tercera unidad nos metemos en los componentes de los proyectos, es decir, cuáles son los componentes que articulan un proyecto, qué es cada uno de esos componentes, qué características tienen, etcétera. Y luego las dos siguientes y últimas unidades, 4 y 5, es ver las características de los proyectos y de los componentes en las dos principales lógicas de producción de conocimiento, los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos de investigación, ¿sí? Todo este recorrido lo vamos a hacer en el campo, mirando lo que es la investigación en el campo de la investigación social, pero haciendo foco específicamente en la investigación educativa. Yo leía en las presentaciones en el foro que varios y varias ponían que le interesaba esto, ¿no? Como la mirada sobre la investigación en educación, y efectivamente, si bien la investigación en educación se inscribe en el campo de la investigación social, nuestro foco va a estar más puesto en lo que es la investigación en educación. Y ahí, para traer algunas cuestiones, lo primero es poder empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de investigar. No voy a desarrollar ahora clases, ahora les voy a contar cómo nos vamos a organizar en eso, ¿no? Pero sí plantear algunas cuestiones. ¿Qué es investigar? Y poder distinguir primero lo que es investigar de lo que es investigar sobre, de lo que es la investigación científica, porque se habla de investigar para muchas otras cuestiones. De hecho, se habla de la investigación en el campo de las fuerzas de seguridad, lejos de eso, pero es parte. O hablamos coloquialmente de voy a investigar tal cosa cuando simplemente lo que queremos es indagar un poco sobre determinada cuestión. Pero cuando hablamos de la investigación en el campo científico, hablamos de un tipo de investigación. No sé si más importante o menos importante, pero de un tipo de investigación que se supone que se ajusta a ciertas reglas. Y esto con muchas comillas, porque las reglas son reglas que no son naturales, son reglas construidas. Entonces esas reglas
se modifican, se discuten, se disputan, con lo cual no son reglas únicas, pero que sí se supone que algún conjunto de normas, pautas, criterios compartidos por algún colectivo o algún campo de la investigación me está marcando la pauta de que, por qué esa forma de investigación la identificamos como investigación científica. Y dentro de ese campo enorme de lo que reconocemos como investigación científica, hay distintos campos de investigación, a su vez, ¿no? En las ciencias exactas, en las ciencias naturales, y lo que llamamos la investigación social, es decir, todo el cuerpo de investigación sobre distintas dimensiones, aspectos, problemas, cuestiones, temas vinculados con lo social. En ese gran campo donde abrevan la antropología, la sociología, la historia, la economía, aunque le cueste reconocerlo a la economía, en fin, muchos campos disciplinares distintos, la educación es uno de ellos, ¿sí? Con una particularidad, que digo, es la particularidad que tiene el campo de la educación, como todos y todas ya sabemos, que es un campo que tiene un objeto propio, pero que también está cruzado por muchas fuentes disciplinares distintas, ¿no? Y a mi gusto, eso lo hace más interesante y más desafiante. Entonces, por un lado es esto, como, ¿qué implica investigar? Investigar implica, en principio, producir conocimiento. Cuando hablamos de investigación científica, se supone que hablamos de una investigación que es para producir un conocimiento según ciertas pautas, criterios, consensos, que reconocen ese conocimiento como conocimiento científico. Y eso lo distingue de otras formas de conocimientos que pueden ser legítimos, pero no necesariamente científicos. De vuelta, no pensando esto como jerarquías, no quiere decir que el conocimiento científico es mejor ni más importante que otras formas legítimas de conocimiento, ¿sí? Sino que es distinto. Aunque es cierto, y esto también es importante decirlo, que históricamente se ha construido una lógica de jerarquías en torno del conocimiento científico que es bueno poner en cuestión, ¿no? Y es bueno poner en cuestión, y decía que era histórico por esto mismo, porque eso nos da la pauta de que eso es una construcción social que se inscribe en un contexto histórico determinado y que por lo tanto responde a determinadas relaciones sociales y de poder. Eso es parte también de lo que tenemos que tener presente cuando analizamos la investigación o cuando ejercemos en el campo de la investigación, ¿no? Ninguna investigación es neutral. Siempre una investigación se inscribe en un contexto histórico, en ciertas relaciones sociales, en ciertas relaciones de poder, en una coyuntura determinada, etc. Aún las que parezcan más técnicas y objetivas, ¿sí? Aunque más no sea porque la pregunta que buscan responder o el tipo de conocimiento que desean producir responde a intereses propios de un momento y de un sector social determinado, ¿sí? Pero sobre esto vamos a ir trabajando también a lo largo de la materia. Les cuento un poco cómo nos vamos a organizar. Cande, vos intervení cuando quieras, ¿sí? Y lo mismo si alguien quiere también preguntar algo o comentar algo. La materia está organizada, o sea, el programa está organizado, como ya comenté, en 5 unidades, con una estructura bastante lógica, y está pensado para que les ayude a ustedes a ordenarse con los contenidos y con la bibliografía. O sea, hagan del programa un instrumento que les sirva para organizarse y para sentir que se apropian de la materia, ¿sí? Y lo mismo con el cronograma. Decía, el programa organiza conceptualmente los contenidos de la materia. Ahora, en términos operativos, la materia está organizada, y sobre todo en este contexto, además, en el que tenemos que estar trabajando de estas formas mediatizadas, la materia está organizada por módulos semanales, pero semanas que empiezan los martes y terminan al lunes siguiente, ¿sí? Si miran en el cronograma, esto está muy claro, la semana 1, 2, 3, 4, y cada una se inicia en el martes y se cierra al lunes siguiente.
¿Estoy diciéndolo bien o era esta sí y después era desde los miércoles y se reservaba el martes? Sí. O sea, la semana 1, porque ahora tuvimos en el aula virtual un primer posteo, no sé cómo se dice, más de inicio y más inaugural, pero mañana se va a subir o a habilitar lo que es el módulo 1, que va desde el miércoles hasta el próximo encuentro sincrónico, que es el martes. La idea es que ustedes vayan haciendo, leyendo, participando en los foros y haciendo las actividades durante ese periodo, ya que a partir del miércoles posterior al próximo encuentro sincrónico arrancaría el segundo módulo, y así sucesivamente. No sé si aclaré o oscurecí. Cualquier pregunta. Es así, disculpe, estaba contestando un mensaje por un problema de mi mamá, perdón, ¿eh? Tuvo un percance hoy a la tarde y, bueno, nada, ya está. Es así, yo me hice lío, disculpen, porque con este tema que estamos empezando hoy martes y no previo, así que empezamos mal, me lío, en algo tan organizado ya empecé haciendo lío, pero bueno, vamos a reordenarnos como dijo Candela. Las clases, cada módulo se inicia miércoles y se cierra el martes con el encuentro sincrónico para recapitular lo que trabajaron, lo que leyeron, lo que escucharon, etcétera, y bueno, y también muchas veces vamos a ir haciendo también aquí algunas actividades. Decía entonces, la materia está organizada en estos módulos que son semanales. En el campus van a ver que van a ir apareciendo los módulos que corresponden a cada una de las semanas. No es muy cómodo el campus. Bueno, ustedes deben estar ya muy habituados. Nosotros el año pasado estábamos en otro campus que era como pestañas, entonces era, me parece a mí más claro. Imagino que con el pasar de la semana se va a empezar a volver un choclo de sucesión de módulos, pero bueno, es lo que toca. Sí. No me parece que sea lo más práctico, pero bueno, es como lo pusieron. Yo estuve explorando a ver si podíamos cambiar nosotras la configuración, pero no lo logré. Y bueno, y vamos a tener ese conjunto de materiales, ¿no? Los audios, no van a ver todas las semanas necesariamente audios, al principio más, después ya no, por el tipo de contenidos que vamos a ir trabajando y el tipo de actividades que vamos a ir desarrollando. La bibliografía, actividades que van a ir desarrollando y los encuentros sincrónicos. La bibliografía van a ver que es bastante acotada y es importante aclarar que no necesariamente coincide lo que está en el programa como bibliografía obligatoria con lo que efectivamente aparece en el cronograma y en las semanas. Puede haber alguna diferencia menor y eso es porque hemos tratado de reducirla al máximo por dos cuestiones. Primero, originalmente la materia, antes de que fuese a distancia, tratamos de acotar la bibliografía porque el énfasis queremos ponerlo en el trabajo. Y eso ustedes lo van a notar, es una materia que no es demandante de lecturas, o no tanto en todo caso, pero sí es demandante en la producción, ¿sí? En lo que ustedes van a ir haciendo. Eso por un lado. Y segundo, porque sobre que ya tenía como un cierto control de que no fuese excesiva la bibliografía, además la redujimos un poco más, atentos a este contexto en el que no siempre las condiciones son las mejores para poder concentrarse en lecturas. A mí por lo menos me pasa todavía hoy que me cuesta concentrarme, imagino que a muchos también. Y que además pasamos muchas horas mirando pantallas, textos, entonces también hay creo yo, ¿no? Un agotamiento que hace difícil a veces poder conectar del mismo modo con la lectura. Y como les dije antes, después tienen, además bueno, en el cronograma esta organización está bastante clara, están los temas que vamos a trabajar en cada módulo, cada semana de trabajo, los temas y la bibliografía es así, obligatoria de lectura para esa semana. Hay algunos textos que tienen un asterisco porque es el mismo texto que se vuelve a trabajar a la semana siguiente, ¿sí? Igual nosotras vamos a ir poniendo en cada semana, en cada módulo, los textos que corresponden para esa semana.
Solo estén atentos que a veces el texto es el mismo que ya se trabajó, entonces no lo impriman, si es que lo imprimen, o no sé. Digo, recuerden que es un texto que ya leyeron. La otra cuestión que quería aclarar es que hay varios textos que lo que tienen ustedes son libros completos. Y esto es porque hay 2 o 3 textos que vamos a trabajar varios capítulos del libro, que son libros de metodología de la investigación, y vamos a trabajar varios capítulos, no todos, pero sí varios, entonces nos pareció mejor poner el libro entero. Pero además hay otros que por ahí vamos a trabajar un capítulo 2, igual pusimos los libros enteros porque estaban disponibles el libro entero en digital, y nos parece que también es una manera de, por un lado, que ustedes vean esa parte que leen, parte de qué todo es, ¿no? Y por otro lado, porque es una manera también de ir haciéndose la biblioteca propia en estas cuestiones. A algunos por ahí no les interesa, no hace falta, no es una obligación tenerla, pero en todo caso es la manera de ir acercándoles estos materiales. Bueno, la otra cuestión importante es que justamente, en parte por la cantidad que son, pero no solo por eso, y ahora voy a explicar por qué digo esto, el trabajo que vamos a ir haciendo va a ser en grupos. Así que les vamos a pedir, eso sí, que ya se vayan organizando, por lo menos los que ya conozcan algunos y demás, ir organizándose en grupos de entre 4 y 6 personas, no más de 6, ¿sí? Porque ya es muy difícil poder organizarse, trabajar y para nosotros también poder ir haciendo el seguimiento de eso. Digo en parte porque si no fuesen tantos, seguramente también harían una buena parte de la materia en grupos, quizás en grupos menos numerosos, pero la harían de todas maneras en grupos porque, bueno, primero porque la verdad que yo personalmente, esto no lo hablamos así con Cande, pero creo mucho en cuánto más rico es el trabajo y el aprendizaje y los procesos cuando se hacen de a más de a uno, ¿no? En el intercambio con otros siempre se enriquecen los procesos que se llevan adelante. Pero por otro lado, porque en particular la investigación es un proceso necesariamente plural y colectivo. Incluso cuando uno está investigando sola o solo. También lo es porque incluso el investigador que trabaja individualmente nunca trabaja solo con lo propio, siempre trabaja a partir de lo que otros y otras produjeron, siempre trabaja discutiendo de manera consciente o más explícita o más implícita, discutiendo con lo que otros dicen o lo que otros postulan o lo que otros proponen, y siempre lo que produce, sobre todo en el campo de la investigación social, entra en discusión con el debate que haya sobre el tema en relación con el tema que está produciendo conocimiento, ¿no? Entonces, por más individual que sea la tarea, tiene una dimensión que es eminentemente social. Y por otro lado, quienes ya hemos transitado unos cuantos años en el campo de la investigación, sabemos que las investigaciones son muy difíciles, casi imposibles cuando se hacen de a uno. Que es necesario el trabajo en grupo, que es necesario el trabajo en equipos, etcétera, y que incluso en los casos, por ejemplo, de las tesinas o de las tesis o de los posgrados, ¿no? Que por ahí sí es una persona sola, porque la tesis es individual o la tesina es individual, solemos alentar a que se integren o que al menos busquen algún par con el cual ir intercambiando, porque si el punto de producir conocimiento, sobre todo en ciertas perspectivas de conocimiento, hay otras, y eso es parte de lo que vamos a ir trabajando, pero en las perspectivas críticas de conocimiento, si en parte tiene que ver con poner en cuestión, con poder desnaturalizar, con poder develar ciertas cuestiones, hacerlo solo, sola, siempre es más limitado, porque en alguna medida hay cosas que a una se le pasan, porque están naturalizadas, y que en el intercambio con otros no necesariamente se hacen evidentes, pero hay más chances de poder empezar a problematizar de otra manera, ¿no? Así que por eso digo que de todas maneras, si la materia no tuviese el número que tiene,
seguramente también haríamos, seguramente no, haríamos también actividades en grupo, quizás en grupos menos numerosos, quizás no todas, pero bueno, seguramente haríamos. De todas maneras vamos a ir y venir, va a haber algunas actividades que van a participar cada uno como quiera y no necesariamente solamente el grupo, pero lo que son las actividades evaluatorias sí van a ser hechas en grupos, y las actividades evaluatorias, y ahora les voy a contar cómo va a ser, no son de un momento, sino que van recorriendo instancias que se van articulando unas con las otras, ¿sí? Bueno, hasta acá comentarios, preguntas. Alguien acá dice que se tuvo que hacer anteojos porque se arruinó la vista del tanto leer en la pantalla, es que es tremendo. Para leer en papel se puede imprimir lo que está en el cronograma. Sí, nosotros lo ponemos en el campus. Después no sé, bueno, ustedes por supuesto lo pueden descargar, y no sé cómo es el tema de impresiones, si está habilitado en la facultad, creo que no. Pero bueno, eso como ustedes quieran. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Creo que estaba Carolina. Sí, dale. Hola, buenas Hola tardes. Carolina, buenas tardes. Un gusto, una alegría. Para nosotras también. Lo que quería comentar que en diferencia, digamos, a las materias que por lo menos yo cursé el año pasado, el cuatrimestre pasado, pude notar que está muy bien organizado, y lo hablé con otras compañeras también, como que ustedes lo organizaron muy bien, todo, está todo tan así bien de prolijito, y está muy bueno esto, porque entonces uno ya tiene una idea de lo que vamos a ir viendo, tanto la lectura, todo súper organizado, y la verdad que me sorprendí, está muy bueno. Eso, un comentario, para que sepan por lo menos lo que me pasó a mí, y con respecto a esto digamos, compartir con otros compañeros, estar compañeros en grupo, y trabajar con otros, con otros, la verdad que sí, mucho más enriquecedor. A mí por lo menos me resultó bárbaro. Eso. Buenísimo. Sí, está todo muy organizado. Lo que no quisiera es que sientan que porque está tan organizado están encorsetados, ¿no? Que todo es rígido y pautado de una vez, porque no es esa la intención. La intención de que esté todo muy organizado, que es un trabajo, la verdad es esa. Digo, hay muchas horas de trabajo atrás de todo eso. No sé, con Cande estuvimos reunidas el viernes hasta no sé qué hora. Bueno, en fin, no importa, porque no es para decirlo, pero quiero decir, está todo muy organizado a los efectos de facilitarles las cuestiones a ustedes y a nosotras, ¿no? Pero sobre todo a ustedes, porque yo, por lo menos, me pongo en el lugar de estudiante, y si además de que tengo que estar estudiando en forma virtual, y además de que tengo que estar mirando que el campus, que el encuentro sincrónico, que la bibliografía, que la actividad, que no sé qué, tengo que estar tratando de adivinar qué es lo que quieren que haga o dónde están las cosas, me mato. Entonces, la verdad que por eso está todo, intentamos eso, que aparezca todo lo más organizado posible a los fines de ahorrar tiempos y energías en esas cuestiones, ¿sí? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser la evaluación. Y si hay cosas que no quedan claras, nos siguen preguntando todas las veces que necesiten, porque por lo menos el año pasado, que hicimos algo parecido, no igual, pero parecido, costó un poco, pero funcionó bien. Costó de entenderlo, quiero decir, ¿eh? La materia tiene 2 instancias de evaluación en la cursada y un final obligatorio, pero con varios peros, digamos, en el sentido que ninguna de las 3 cosas son en formatos tradicionales o convencionales. En la cursada, la primera instancia de evaluación va a ser la entrega de un portafolio. Un portafolio, seguramente muchos ya conocen, es un instrumento que lo que hace, bueno, no tiene mucha
mucha ciencia, es reunir varias producciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes vamos a ir haciendo una serie de actividades a lo largo de las semanas, vinculadas obviamente con los contenidos que vamos trabajando, y van a ver que todas esas actividades se van encadenando o tienen relación una con la que sigue, ¿sí? Cada una va permitiendo avanzar un poco más. El portafolio va a estar integrado por un grupo de esas actividades que ya hicieron. O sea que la idea es que en ese portafolio lo que ustedes van a hacer es agarrar lo que ya hicieron, hacerles algunos ajustes, que yo, por ejemplo, hay una cosa, un punto del portafolio que va a ser presentar como narrado lo que ustedes organizaron en un cuadro, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ese pase de registro, ¿no? Pero quiere decir que todo lo que van a presentar en el portafolio, que ahora no me acuerdo exacto, pero creo que son 3 puntos o 4, son todas cuestiones que son actividades ya trabajadas y que además de que las hicieron en el desarrollo que fuimos haciendo semana a semana, hubo algún grado de intercambio entre todos y a la vez alguna devolución nuestra, que a veces van a ser devoluciones genéricas y a veces van a ser devoluciones a algún grupo en particular. Entonces la idea es que ustedes puedan retomar esa producción que hicieron, revisarla a la luz de los intercambios, de lo que hicieron otros grupos. Acá vale copiarse, porque copiándonos aprendemos también. Digo, en el campo del conocimiento no existe eso de yo hago esto y que nadie mire lo que yo hago y yo no miro nada de lo que hace el otro. Pero obviamente no es la copia por la copia, ¿no? Es cómo eso nos aporta y lo integramos en nuestros propios esquemas de conocimiento y de producción y a la vez lo resignificamos en esa integración. Entonces, ¿cómo? A partir de ver lo que ustedes hicieron, el intercambio que surgió, lo que otros hicieron, las devoluciones que tuvieron, etcétera, hacen los ajustes que consideren necesarios hacer y lo hacen parte del portafolio. Y entregan todo eso junto. Esa entrega va a ser a fines de mayo, creo que es el 31 de mayo, ¿sí? Así que hay tiempo. Pero además, esto es una instancia que no empiezan de cero. No es que les damos consignas y ahí se ponen a trabajar desde cero, sino que es recuperar lo que ya fueron trabajando y haciendo, ¿sí? Esa es la primera instancia de evaluación. La segunda instancia de evaluación va a ser una entrega de, como si fuese un primer borrador de proyecto de investigación, de algunas partes de un proyecto de investigación. Y que también va a recopilar lo que fueron trabajando en las semanas que siguen. O sea, vamos a ir trabajando en eso y van a ir avanzando de a poco en los grupos y luego lo van a juntar, le van a dar un formato, van a desarrollar alguna cosita más de fundamentación, por ejemplo, y eso es lo que van a entregar como segunda instancia de evaluación, ¿sí? Y el examen final no va a ser un examen final oral ni escrito, sino que lo que va a hacer es que van a retomar esa segunda entrega, la van a retrabajar a partir de las devoluciones que tuvieron, que van a haber tenido nuestras, van a agregar a eso además algunas cosas más que vamos a avanzar después de que entregan eso y que va a tener que ver con la realización, con la recolección de información, o sea, hacer una especie de práctica de investigación. No es que van a hacer una investigación, porque no quiero tampoco, exagerar. No van a hacer una investigación, pero sí van a hacer un diseño de investigación de algunas partes de un proyecto de investigación y unas prácticas de investigación. ¿Sí? Armar una encuesta, hacer el diseño de la encuesta y aplicarla y después procesar esos datos y analizarlos y hacer, bueno, acá una entrevista porque en estas condiciones no podemos hacer observaciones, pero sí entrevistas y también sistematizar y analizar esos datos. Entonces la entrega, lo que van a tener que presentar para el final es esa entrega que de vuelta, nada de eso lo tienen que producir solos, sino que todo es parte de lo que fuimos haciendo durante la cursada. Y entonces entregan el trabajo y después nos encontramos para que ustedes nos cuenten cómo fue ese proceso de ese trabajo y nosotras podamos hacerle una devolución. ¿Sí? Ese es el esquema.
El esquema está pensado justamente con cómo espiraladamente vamos avanzando para que termine en el cuatrimestre, no solo con los contenidos teóricos de lo que es la metodología de la investigación, sino también con la experiencia de haber realizado un diseño de investigación, de un proyecto de investigación y algunas prácticas de investigación. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos sale. Ojalá que salga bien. Bien. Y en el transcurso, además de la materia, va a haber una clase que van a encontrar en el cronograma que le pusimos semana de recapitulación e integración, que es una semana que no va a haber clase, bibliografía, etcétera, o sea, en el formato del resto de los módulos, sino que en ese módulo vamos a parar un minuto y vamos a poner a jugar los contenidos que vimos en el análisis de proyectos de investigación, que tomamos como ejemplo, para que miren cómo son y los puedan analizar y poner a jugar lo que vimos como contenidos teóricos para analizar esos proyectos, ¿sí? Y aclaro esto porque lo que va a pasar ahí es que en vez de ser una actividad que la hacen y listo, va a ser una semana en la que vamos a ir subiendo como consignas de a una, y la idea es que vayan completando de a una de esas consignas y que al cabo de todo ese proceso se construyó ese análisis del proyecto de investigación. Por supuesto, no es que cada consigna requiere un gran desarrollo, ¿no? Es para hacer cosas acotadas, como ir dando pasito a pasito en eso, ¿sí? Bueno. Igual eso más cerca de la fecha, obviamente, les vamos a volver a contar cómo es. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja? ¿Seguimos? Ahí está, Grisela. Si quieren, cuando alguien necesite hablar, abajo, a la derecha, aparece una manito que dice levantar la mano, así, porque capaz no tienen cámara y nunca nos enteramos que quieren hablar, capaz usando eso también nos... Igual por ahora que están como súper prolijos y prolijas y ordenadas y ordenades, abran el micrófono y hablen, no hay problema. Si en algún momento nos despelotamos mucho, paramos y ahí nos reordenamos. Sí, sí, sí. Yo por para que no se nos pase que capaz alguien quiere hablar y se pierde la cantidad de ventanitas que capaz ni siquiera en la pantalla. Bueno, totalmente. Griselda, ¿no? Griselda, entonces, no. ¿Griselda era? Se fue. Seguro quiso destrabar el micrófono y apretó para terminar la... puede ser. Porque vi que salió de la reunión. Así que... Bueno, vemos si vuelve a entrar. Sí. Bueno, vemos si vuelve a entrar y ahí... ahí te está pidiendo... No era ella. Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con una actividad que queríamos empezar hoy, y después se va a seguir en el campus, y que es mirar un video y pensar, capaz alguno o alguna ya vio el video, y si es así, bueno, pensarlo en función de la propuesta, que es mirar ese video y pensar qué temas de investigación se les ocurre que se podrían plantear o proponer a partir de eso que ven en el video. Pensar un tema posible o una pregunta de investigación posible. Y hago una aclaración. Estamos hablando de tema de investigación y de pregunta de investigación. Y la investigación tiene por propósito la producción de conocimiento. Se propone producir conocimiento sobre cuestiones sobre las cuales o no hay conocimiento producido o no hay conocimiento en la perspectiva en la que se busca plantearlo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos un tema o una pregunta, se supone que es esto, ¿no? Un tema o una pregunta orientadas a la producción de conocimiento. Porque podríamos mirarlo y pensar una pregunta o un tema orientados a la definición de una política a implementar, o una forma posible de intervenir,
o una acción, no sé, una organización social a hacer para empezar a trabajar en ese campo, o a producir materiales, no sé, pedagógicos, ¿no? Podemos pensar muchas cosas que encuadran en la idea de pensar un tema y un problema. Pero son temas y un tema y una pregunta, quiero decir, pero con otros fines. Acá estamos hablando de un tema y de una pregunta vinculadas con una investigación posible de esta situación que nos presenta el video, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Y la piensan y se la quedan, y después vamos a compartir entre todos, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Se ve bien ahí? Yo no los veo, así que necesito que abran micrófono y me contesten. Se ve, se ve. Genial. Perfecto, se ve. Ahora cierren todos los micrófonos. Y ahora, porque hay parte que no entendí. Cande, ¿se ve bien la pantalla, solo la pantalla del video? Se ve el video perfecto. Ahora pone play a ver si el sonido. Listo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? A mí me gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata. Ir como nosotros queremos. A mí me gusta mucho el día de carnaval. Recordar a los padres que el carnaval de verano es por la tarde. Todos los niños que os queréis a comer, traed el disfraz en la bolsa. Anoréxica. Recógelo. Buenos días. ¿Habéis traído las bolsas con el disfraz? Muy bien. Después repartiremos los collares para perro. ¿Recordáis de qué raza era? Muy bien. Ta. El acento en la primera A, porque es esdrújula. Veo que me escucháis. Mario, ¿qué estás haciendo? Mario, te estoy hablando. Va vestido de niña. ¡Maricón! A ver, callaos. Santos, te saco de clase. ¿Me has oído? Mario, acompáñame fuera.
¿De dónde has sacado este vestido? De casa. Mario, teníamos que disfrazarnos de los 101 dálmatas. No de niña. ¡La señorita Yamabuki! ¡Santos! ¡Bájate de la mesa! ¡Mierda! ¿Y la clase? Mal. Es una locura. Santos ha alborotado a toda la clase. Ahora tengo una profesora de guardia. ¿Y Mario? ¿Está bien? Sí. La verdad es que no parece pasarle nada. Seguro que lo advirtió bien. Subrayó que era por la tarde. Sí. Y a mí personalmente a los padres. Margarita, cambia al niño. Póngale la ropa que lleva en la bolsa y hablaré con su padre. Seguro que vendrá. Sí. Ya le dije que no hacía falta, pero insistió en recogerlo. Mario, ¿dejaste la bolsa en clase? ¿Puedo? Tengo mocos. Claro, mi vida. ¿Pero qué? ¿Pero qué coño haces con la ropa de tu hermana? Anda, vamos. Disculpe, señor. Le están esperando. ¿Cómo? El director le está esperando. Quiere hablar con usted. Comprenderá que no voy a dejarlo vestido así por más tiempo. Si ya tiene pocos amigos, no creo que esto le ayude mucho. Ya, pero será solo un momento. Es por el tema del disfraz. Le está esperando, pase. Ahora vuelvo. ¿Por dónde? ¿No lo acompaña? No, vivimos aquí al lado. No tiene ni que cruzar la calle. Lo curioso es que desde el colegio hemos mandado una circular a todos los padres explicando que el carnaval es por la tarde. Sí, está claro. Nosotros recibimos esa carta. Además, la profesora ha comunicado personalmente a todos los padres de su clase lo del disfraz de dálmata. Es curioso el malentendido, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué viene de niña? Le gusta disfrazarse. Elenita, cariño. ¿Pero qué haces aquí? Vengo a ver a Mario. Anda, pasa. Mira, que falta. ¿Qué estás haciendo? No puedes vestirte de niña. Es ilegal.
Ni puedes pintarte las uñas. Mira todos cómo se han puesto. En tu casa lo hemos hecho. Ya, pero fuera no puedes. Los niños no se visten de niñas. Ya. Mira, las acabé en un momento y nadie me ayudó. Si quieres, te puedo enseñar. Te puedo hacer caritas, animales, cosas. Y también flores de colores. Mi madre me dijo que me compraría más colores, pero ella dijo que es muy hortera. ¿Qué es hortera? Supongo que lo que brilla. A mí me gustan más las cosas que brillan. Es más bonito. ¿Ha salido ya? ¿Qué va? Todavía no. No se ve de la bolsa. Vamos. Santos, vamos. No. Santos, a clase. Bueno, esperen que voy a pararlo. Ahí está. Vi recién que Cande me había mandado un mensajito avisándome que se escuchaba muy bajito, pero lo vi tarde. No sé si igual se habrá entendido y se pudo escuchar aunque estuviese bajito. Bueno, a ver, ¿qué temas o preguntas se les ocurrió o pensaron?
¿Quién se anima a compartirlas? Tomás. Buenas, ¿qué tal? Hola, Tomás. Yo pensé, se me ocurrió la pregunta de si existe tal cosa como el disfrazarse de niña, mujer, en este caso, que puede ser que alguien se disfrace, si hay disfraz de niña mujer, de niño varón, si hay disfraz de, también puede ser disfraz de rico, disfraz de pobre, como si existe tal cosa que la ropa representa lo que sea, ya sea un género, un estrato, lo que sea. Ok, entendí. O sea, que cuando en realidad tiene que ver con algo de lo social. Claro, claro. Bien. Cintia. Otra cosa que se puede investigar serían las perspectivas de género. Yo este video lo había visto en ESI, cuando se empezó a incorporar la ESI en el nivel inicial, y lo paso todos los años a los nenes a ver qué me dicen de eso. Y es impresionante. Y a las familias, sobre todo, porque me parece que como todo género es una construcción social y tenemos que ampliarlo bastante. Bien. Voy a ir haciendo comentarios, no con el ánimo no tiene que ver con marcar si está bien, está mal o cómo el deber ser, ¿no? Sino de cómo ir generando intercambios en la perspectiva esta de la investigación. Vos decías, bien, esta idea de, bueno, un tema de investigación puede ser las perspectivas de género, y por supuesto cuando hablamos de perspectiva de género, también las perspectivas desde las cuales se estudia o se investiga la perspectiva de género pueden ser distintas. Entonces, ahí ya marcaste la cancha, ¿no? Diciendo, bueno, sí, las perspectivas de género, planteando que el género es una construcción social. Y está bien, digo, porque tiene que ver con esto, ¿no? Como cuando planteamos temas de investigación, lo que decía antes, nunca se plantean de manera neutral, sino que siempre algo se juega ahí sobre las propias perspectivas en un contexto social, político, cultural, económico, jurídico determinado, ¿no? O sea, si este mismo video uno lo hubiese visto hace 30 años atrás, probablemente el video no sería este, pero además probablemente no se hubiese planteado como tema las perspectivas de género, aclarando el género como construcción social. En esa construcción dicha sí, ¿no? Y en relación a lo que compartía antes el compañero, perdón, se me fue el nombre, y planteaste de si existe tal cosa como el disfrazarse de algo que tiene que ver con condiciones sociales. Tomás, ahí está. Y ahí está bueno lo que planteas porque efectivamente es un tema bien interesante para investigar, pero ahí habría que ver cómo lo planteamos para que eso sea un tema de investigación. ¿Por qué? Una de las cuestiones, van a ver que les vamos a machacar mucho con Candela de aquí en más, es que las preguntas, para que sean preguntas de investigación, no se responden por un sí o por un no. Yo sé que es, que es un tema coloquial, ¿no? Como uno pregunta y no espera una respuesta sí o no y nada más. Pero siempre son preguntas que tienen que abrir a la producción de conocimiento y no a respuestas cerradas. Entonces, esa es una de las cuestiones que vamos a ir trabajando. Entonces, la pregunta sería en todo caso, ¿qué implica, ¿no? O qué es lo que le da una entidad de disfraz a algo que es una condición social? Porque, bueno, también esto, ¿no? Del punto de si existe o no existe, sino que evidentemente existe, porque por algo lo pone el video y habla de un disfrazarse de niña, y la pregunta que yo entiendo que es a donde apuntaba Tomás, no, estoy poniéndome en ese lugar preciosista, y la pregunta en todo caso es, ¿por qué se construye socialmente, o cómo se construye socialmente, o de qué maneras se construye socialmente que una condición social es un disfraz, o que una identidad o una opción de género es un disfraz, o que una situación económica es un disfraz, ¿no? Acá Francisco pone, bueno, hay varias acá en el chat, se me perdió esto. Sí, había
hermanos. Claro, bueno, perdón, que no los vi, me mandé a hablar. A ver, Eric, ¿qué formación y protocolo sobre la perspectiva de género en las instituciones educativas? Bien. La inclusión y la pregunta de cómo lograr la inclusión. El tema entonces sería qué formas de inclusión o qué iniciativas y formas de trabajar la inclusión, ¿no? Los estereotipos y cómo producir el cambio. Y ahí también, es bien interesante, porque muchas veces, cuando empezamos a pensar lo que queremos investigar, pensamos en unas preguntas que tienen que ver, o en temas que tienen que ver con cómo cambiar algo, porque finalmente si nos importa o nos interesa la investigación social, siempre hay, digo, en la perspectiva política que sea, ¿no? Siempre hay una expectativa de que la sociedad sea de una determinada manera o que las cosas sucedan de determinadas maneras. Con lo cual, de manera explícita o implícita, siempre hay una intención de generar algo del orden de lo social. Yo diría, a mí me interesa que la investigación aporte a la transformación social para construir sociedades más justas. Ahora, esa es una segunda instancia, porque la primera finalidad de la investigación es producir conocimiento, que no quiere decir que sea neutral, pero es producir conocimiento. Y en todo caso, ese conocimiento aportará a poder comprender ciertas cuestiones, develar ciertas cuestiones que terminarán abonando a una transformación, ojalá, pero eso ya es otra instancia, ¿no? Sí. Hay preguntas para leer, si no, estaba Cintia y Franco hace bastante que querían compartir. Hay varias preguntas, pero ya me perdí en el orden, pero a ver, dale, Cintia y Franco. Cintia, y después sigo leyendo. A la lectura, si querés. Sí, bueno, lo que yo pensaba cuando veía el video es sobre todo el tema del abordaje institucional. O sea, ¿cuál es el abordaje de las instituciones educativas en función de las identidades de género, de las diversidades? Que bueno, un poco viene también al cuento de lo que decía acá Nicolás con el tema de la inclusión, o sea, supongo que se relaciona mucho, pero sobre todo esta cuestión, el rol de las instituciones educativas. Pueden relacionarse o no, porque uno puede estar mirando la inclusión en términos de las políticas, ¿no? Y cómo esta situación me lleva a pensar la cuestión de los marcos normativos o legales o las políticas en curso, más macro, o efectivamente puede estar mirando las prácticas institucionales y ahí sí entra en esta dimensión que vos proponías, que es la dimensión de lo institucional, ¿no? Bien. ¿Quién más me dijiste, Cande? Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Franco. Sí, ¿cómo va? Lo que había pensado yo era, como tema, la formación de docentes y directivos en cuestiones de género, bueno, en tal escuela, en tal año. O sea, no, como no estaba el nombre de la escuela ni el año, no lo pude especificar, pero bueno, ese era... Ese es un guiño ya de metodología de la investigación. Precisar dónde, porque si no uno podría decir, bueno, en el mundo y sus alrededores. Entonces yo tengo que precisar que el conocimiento que estoy proponiéndome producir es sobre determinada cuestión y tengo que ser muy clara y claro del recorte que estoy tomando, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a ir recorriendo largo. Bien, la formación docente en relación con, decías, las identidades de género. Con las cuestiones de género. Con eso. Cuestiones de género. Bien. Sigo leyendo algunas de aquí. Aldana plantea los estereotipos y cómo producir... no, este ya lo había leído, y cómo producir el cambio. Alejandro, tal vez a nivel general, cómo repercuten los estereotipos de género en la escuela. Bueno, un poco también en la línea de lo que planteaba Aldana. Bien. Ahí lo interesante es ver cómo en la pregunta, fíjense, ¿no? Este tipo de cuestiones... Bueno, a mí se van a dar cuenta que me apasiona la investigación y entonces me voy enganchando con algunas cosas, pero decía, en esta pregunta que plantea Alejandro, que retoma también el tema que había planteado Aldana, dice, ¿cómo repercuten los estereotipos de género en la escuela? Y en esa pregunta, tal como está formulada, está abordando dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la producción de los estereotipos, que evidentemente
porque dice repercuten, quiere decir que está localizando la construcción de los estereotipos por fuera. Entonces, bueno, yo puedo sospechar que está pensando en lo social, en la dimensión social, o más específicamente en la dimensión cultural, o en la dimensión política de la construcción de los estereotipos, y cómo eso repercute en la escuela, ¿no? Las formas en que formulamos las preguntas también nos dicen algunas cuestiones acerca de cómo estamos pensando y mirando esa cuestión social que queremos investigar, ¿no? Si estamos poniendo el foco en una relación entre dos cuestiones, si estamos poniendo el foco en un fenómeno específico, en un sujeto, en una institución, en un proceso social, en una política, ¿no? Bien. Francisco decía, la pregunta que se me ocurre es, ¿desde hace cuánto tiempo está definido como que el vestido de color rosa es para uso exclusivo de las niñas? Es decir, ¿quién implementó el uso de vestimenta y cuándo? ¿Por qué está implementado así? No sé si está bien o se me entiende, pero bueno, sí, se entiende perfecto. Bien, bueno, ahí hay algo que en alguna medida se emparenta con lo que Tomás planteaba al principio, ¿no? De cómo se construye la idea de que eso es un disfraz. Y bueno, cómo se construye socialmente la idea de que la vestimenta niña es vestido y es rosa, ¿no? Matías, sí, al principio del video se ve que interrogan al chico acerca del carnaval. Se me ocurre que los docentes están haciendo un trabajo de investigación. Por la pregunta. Sí, supongo que eso es parte de cómo se pensó el video, pero no sé cómo se inserta eso. Podría ser un trabajo de investigación, o alguna, sin ser investigación, alguna indagación para tener, ¿no? Así como la idea de qué piensan los chicos sobre eso. Antonella, ¿qué entienden y reproducen las infancias? De lo que ven a su alrededor, ¿qué miro, digo y qué hago cuando el otro no es lo que debe ser? Apunta al modelo normativo. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Las infancias, por un lado, y ya nombrarlas en plural supone asumir una perspectiva determinada. Otros, desde otras perspectivas, nunca hablarían de las infancias en plural, hablarían de la infancia, ¿no? Y ese plural, en alguna medida, también marca que la posición desde la cual se está planteando la mirada sobre el modelo normativo es de cuestionamiento de ese modelo normativo. ¿Sí? Entonces, fíjense todas las cosas que se ven en dos renglones, ¿sí? Cuando, además, cuando estamos formulando preguntas de investigación, estas cuestiones son muy importantes porque solo en esa pregunta yo ya estoy marcando desde dónde me estoy parando, qué lógica, con qué perspectiva estoy pensando eso social que estoy mirando, qué elementos estoy metiendo allí y también qué perspectivas teóricas, ¿sí? Para abordar esa cuestión. Siguiendo lo que planteaba Eric, ¿cómo acompañan los reglamentos de cada institución educativa a la aplicación de la ESI? Averiguar si solo queda en lo teórico, si se aplica en lo práctico, teniendo en cuenta el comentario de es ilegal de la niña del video, o de que llamen al padre del niño por vestirse como niña. Sí, ¿cómo aplican? Bueno, el video es en España y es en otro momento, no me acuerdo el año del video. Con lo cual no podríamos decir exactamente, del 2007 es, ¿no? En 2007 la ESI, primero que esto es en España, así que no sé cómo son allá, qué marco normativo hay. Pero si fuera en Argentina, en 2007 la ESI había sido aprobada hacía muy poquito, la ley, y había entonces un marco normativo, pero que todavía no había tomado fuerza y de hecho no se había adoptado en muchas de las provincias. Digo esto porque también esta es otra cuestión de la investigación, que siempre cómo contextualizamos históricamente aquello que estamos buscando indagar, conocer, comprender, ¿sí? Y producir conocimiento sobre eso. Más allá de eso, el tema que plantea Eric podría ser efectivamente un tema de investigación que sería, uno podría decir, cómo acompañan los reglamentos de cada institución la aplicación de la ESI, o en qué medida los reglamentos también construyen, ¿no? Ciertas lógicas en las instituciones, o cómo cooperan a construir determinadas perspectivas en lo que hace en general a los derechos de niñas y además en particular a
las opciones de género e identidades sexuales. Perdón, al revés, identidades de género y opciones sexuales. ¿Cómo deberían ser pensados los APB por los docentes? No sé qué son los APB. Victoria. Perdón, error de tipeo. Ah. Claro. y la volví a formular la pregunta. Porque pensé, ¿cómo deberían planificarse los ABP, aprendizajes basados en proyectos, a fin de que los mismos hagan foco en el proceso de aprendizaje sin imponer un resultado centrado en las expectativas de logro del docente? Sí. ¿Por qué qué me llevó a pensar todo esto? Si bien la cuestión que más se nota es, digamos, la perspectiva de género y todas sus implicancias, me pareció también que la docente estaba buscando articular a través del tema había armado un pseudo proyecto articulando el tipo de palabras, la tilde, el uso de la tilde, las esdrújulas, con las mascotas y el carnaval y una cuestión cultural ahí. Y me pareció que estaba haciendo foco, que inevitablemente, por ahí un poco por no entender bien cómo planificar ese proyecto, terminó recayendo en una planificación. Esta fue la idea, o al menos lo que me pareció a mí, terminó cayendo en enfocarse únicamente en sus expectativas de logro, su vara y su medida, que era que todos se disfrazaran de lo mismo, de dálmatas, que entendieran que las esdrújulas y la palabra dálmata de alguna manera estuvieran vinculados, también todos iguales, de perros, o sea, existiendo esa contradicción con Mario, si no me equivoco, era el nombre de... Pero bueno, empecé a pensarlo más desde ese lugar, porque de ella no haber estado tan pendiente de sus expectativas de logro como docente, hubiera permitido que cada estudiante, cada alumna, cada alumno decidiera de qué quería disfrazarse. Sí, tal vez la consigna podría haber sido otra, que buscaran, no sé, que buscaran una manera esdrújula de explicar su disfraz, en lugar de ya proponer que todos se disfrazaran de dálmata. Ya lo miré más de ese lugar. No, pero en algún punto estás también trayendo algo, más desde la mirada, si se quiere, de la didáctica, en la propuesta, ¿no? De cómo lo piensa la docente, de cómo construimos normatividades, de alguna manera, ¿no? Que después se pueden expresar también y tienen, por supuesto, otras consecuencias en relación con las identidades de género, etcétera, o con otras cuestiones, pero cómo hay algo instalado en lo propio de lo escolar que hay una lógica muy fuerte de construcción de normatividades. Me parece que bueno, uno lo puede aplicar a pensar muchas cuestiones. Bien, bueno, sigo leyendo. Aldana pone la cuestión de la heteronormatividad que se difunde en las instituciones, escuelas y familias, cómo abordar situaciones que se salen de la norma para que no aparezcan como tales o no queden como marginadas. Perdón. Y determinar las formas de acompañar a los sujetos en las perspectivas de género, acompañar procesos. Y ahí de vuelta, claro, hay una intención, o sea, hay por un lado una pregunta de cómo abordar esas situaciones y por otro lado una intencionalidad de intervención no en un mal sentido, intervención en el sentido de cómo pensar que ese conocimiento pueda aportar a maneras de pensar cuestiones a la hora de actuar socialmente, ¿no? Entonces, bueno, esto, determinar formas de acompañar a los sujetos. Y eso puede ser, como decía antes, una segunda instancia de la investigación, ¿no? Como la producción de conocimiento, que es la finalidad de la investigación en sí, a su vez puede aportar en un segundo tiempo a repensar, a redefinir, a idear nuevos modos de
actuar, intervenir, ¿no? Etcétera. Martina, a mí se me ocurre pensar en cuál es el impacto de situaciones como estas en la escuela, los alumnos y los docentes. ¿Qué es lo que generan? ¿Y cómo se puede trabajar con para trabajar en perspectiva de género? Está muy buena la pregunta, porque por lo menos a mí al leerla me reconecta con la cosa más de la curiosidad básica, ¿no? Bueno, ¿pero qué les pasa cuando se arma esta situación? Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sienten? ¿De qué manera los moviliza o no? Y demás. Y hay algo de eso que siempre el germen de toda investigación. Digo, siempre en la investigación lo que motoriza una investigación, en última instancia, tiene que ver siempre con la curiosidad, la necesidad o la búsqueda de comprender, ¿sí? De conocer, de entender más allá de lo evidente, de lo visible. Luciano dice, pensar en cómo construir instituciones educativas que incluyan en cuestiones de género, pero también desde lo social. Y ahí, de vuelta, vamos un paso atrás de eso. O sea, para lograr eso, desde la investigación, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué conocimiento necesitamos tener para poder después pensar cómo construir instituciones educativas que incluyan. O qué conocimiento podemos producir que aporte para idear prácticas institucionales incluyentes. A mí igual la palabra inclusión, y en esto hago un paréntesis, pues esto no tiene que ver con la metodología de investigación, aunque sí tiene que ver con cómo cuando hablamos de la investigación, todo es puesto en cuestión, incluso las categorías teóricas desde las cuales trabajamos. Y les cuento acá un pormenor de una investigación, de un proyecto de investigación que estamos cerrando a fin de este año, y que, no, perdón, que este retoma uno anterior, que fue donde empezamos, con una discusión sobre la palabra inclusión, porque el tema de la inclusión en educación fue un tema que se puso así muy sobre el tapete, sobre todo a partir del 2000 en adelante, de lo que fue la segunda conferencia internacional, el segundo foro mundial de UNESCO sobre educación, que fue el foro de Dakar, y ahí aparece fuerte la palabra inclusión, y en América Latina, en el contexto de los gobiernos postneoliberales, en el mundo entero apareció muy fuerte, pero en América Latina particularmente en el marco de los gobiernos postneoliberales como un objetivo fuerte de la política pública educativa. Sin embargo, algunos venimos discutiendo la palabra inclusión como palabra de política porque la inclusión, hablar de la inclusión supone dar por naturalizado que existe la exclusión. Y si existe la exclusión es porque existe la desigualdad. Entonces, cuando solo nos proponemos cómo pensar la inclusión, estamos no retomando que la situación de base es una situación de desigualdad social que origina la necesidad de la inclusión. Si no, como dice en un artículo Flavia Terigi, podemos seguir ideando políticas de inclusión al infinito, porque en la medida en que no se resuelva la situación de desigualdad, vamos a seguir teniendo que pensar estrategias de inclusión, ¿no? Entonces hay algo de lo que, por un lado, de cuál es la mirada social sobre la inclusión, y por otro lado, lo que el propio concepto de inclusión construye. En el momento que hablo de inclusión, excluyo. Porque en el momento en que digo que este grupo social o estos sujetos deben ser incluidos, estoy catalogándolos como excluidos, ¿sí? Y decidiendo además quiénes están dentro y quiénes están fuera, entre infinitas comillas. Entonces, esto lo digo para marcar cómo, y por favor, todos los que plantearon temas de inclusión no sientan que los estoy poniendo en cuestión, no es esa la idea, es como parte de la investigación tiene que ver con esta actitud cuestionadora, curiosa, y por lo menos quienes nos ubicamos en perspectivas críticas, en lo que es el paradigma crítico de la investigación, yo diría que también es una actitud rebelde en alguna medida de poner todo en cuestión, ¿sí? Y desde ahí empezar a pensar entonces, ¿dónde me voy a parar? ¿Con qué categorías teóricas decido trabajar? Y desde dónde voy a empezar a preguntarme para construir conocimiento sobre esa realidad social, ¿sí? Si no, puede pasar que termine construyendo conocimiento que solo permite sostener la realidad dada y legitimarla,
y no entenderla realmente, qué es lo que está sucediendo allí, ¿sí? Bueno, y después Nicolás planteaba en los primeros segundos del video, se me vino a la cabeza, por la euforia de los estudiantes, cómo generar esa disposición en los alumnos que genera el carnaval. Está muy buena la pregunta. Y el tema, hacer la didáctica educativa más entretenida. Bueno, está buena la pregunta también, ¿no? Algo ahí del orden de la didáctica y de lo que genera, lo cual también arma un link entre la didáctica y pensar algo de los, no sé, como más de lo que genera en términos sociales y no solamente en términos más técnicos de la didáctica, ¿no? A mí me pasó con el video también, bueno, lo he visto muchas veces porque lo uso para trabajar en varios lados, y hace 3 semanas lo usé en un taller de tesis de una maestría, y me hizo ruido algo que hasta ese momento no me había hecho ruido, que era el personaje del compañero que le dice maricón, no sé qué, ¿no? Y que aparece como el revoltoso, el inquieto, etcétera, y que tiene ciertas características fisonómicas latinas, o de los sures, podríamos decir así, de los sures políticos, que me parece que también es algo a desarmar, ¿no? Que cae, el video no lo pone eso en cuestión, pero eligen ese niño con esas características para jugar ese rol. Digo, bueno, ahí también me parece que hay tela para cortar, lo dejo así como un temita para pensar. Como racismo, decís acá. No me animaría a decir racismo, pero digo, cómo está naturalizado identificar ciertas características físicas, ¿no? Con el revoltoso, el desobediente, etcétera, que carga cierta mirada negativa, digo, en un país con toda una historia en los años, en las últimas décadas, bueno, con toda una historia en muchos sentidos, pero además en las últimas décadas, en relación a los migrantes, en relación a los llamados sudacas, etcétera. Digo, por lo menos abro la pregunta. Sí, son estereotipos también, pero solo que ahí, digo, un video que se propone trabajar y poner en cuestión los estereotipos, estereotipa, exacto. Sí, Ivana, dale. Hola. Hola. Me encantó lo que dijo de inclusión, porque trabajo con organizaciones del LGBTIQ, y bueno, esto que dijiste, pusiste en palabras, algo que yo venía pensando hace bastante, que es esto de que al incluir excluimos. Es como medio complejo de pensarlo y a veces complejo de explicar también, pero sí, lo venía pensando hace rato, que en este afán que estamos teniendo, a la vez estamos excluyendo, o sea, es como raro toda la situación y está bueno investigarlo. Por otro lado, yo había puesto en mi presentación que estaba en educación porque quería cambiar algo que no sabía exactamente qué, y que esperaba que esta materia me ayudara a averiguarlo, y escuchándola realmente me emociona mucho porque creo que va a ser así. Por otro lado, bueno, sí, lo que me pasó con este video particularmente es que me falta contexto, porque, bueno, sí o sea, al ser profesora tengo una metodología hecha, y bueno, entonces automáticamente lo primero que pienso es en qué lugar se da, en qué año se da, para formular determinadas preguntas, porque si no es como, cuando hablaban de la ESI yo pensaba eso, ¿no? No está la ESI, pero bueno, una de las preguntas que se me vendría es el hecho de pensar qué normativas suponen, o sea, qué suposición hay de una normativa que expresa cómo debes vestirte. O sea, cuál es lo ilegal o cuál es, porque la gente lo tiene como naturalizado, y si vos les preguntás, bueno, pero ¿dónde está que esto no se puede hacer, por ejemplo? O sea, ¿quién dice que esto no se puede hacer? Y ahí indagar de dónde piensan que no se puede, porque no hay una normativa. Los colegios no tienen una normativa que diga te tenés que vestir como un hombre si sos hombre. Y entonces, ¿por qué no se puede? Entonces, ahí... Ese es el punto de la investigación, eso mismo que estás diciendo, que es, si yo lo que quiero ver es si hay una normativa o no, voy, miro la normativa y ya, listo, tengo la respuesta. Ahora, para entender por qué se crea esa idea y se sostiene y funciona socialmente, necesito investigar. Es que te la defienden,
Claro, es que te la defienden, te dicen que Sí, no, sí, que porque no, lo que no, creen. y van a decir sí, sí, lo creen firmemente. Y bueno, ahí no, la cuestión del investigador de qué preguntas hacer para indagar eso, que ya es un poco mucho más complejo. Pero bueno, eso básicamente era lo que se me ocurría. Buenísimo. Bueno, les cuento cómo vamos a seguir, porque ya me extendí de la hora más de lo que nos habíamos propuesto. Una cosita más, profe, yo les voy a, o sea, ya lo puse en el link del grupo de WhatsApp de alumnos para estar conectados nosotros, donde vamos generando los grupos y demás, porque hay chicos que no se conocen. Los de segundo de educación ya más o menos estamos organizados, pero el resto que por ahí no está sumado, voy a dejar de nuevo el link para que se puedan sumar. Perfecto. Lo que les vamos a pedir es que los grupos que ya se armen nos los vayan mandando por mail. Eso después pensemos, Cande, por qué medio nos mandan esa información. Así después vemos quiénes quedaron sin grupo y pensamos a ver cómo nosotros los ayudamos a organizarse, ¿sí? Nosotras. Les podemos armar un espacio en el módulo 1 y se los colgamos en el aula virtual y ahí ya mandan... Eso, ahí suben los grupos. En esta semana lo podemos ir sacando. Perfecto. Bueno, ya puse yo el módulo 1 visible. Cande, de paso te aviso que ya lo hice visible mientras miraban el video. Entonces, ahora cuando termine la clase, o mañana, qué sé yo, bueno, cuando quieran, vayan entrando. Ahí van a tener una especie de introducción en la propia entrada al módulo, los audios con el desarrollo del contenido, la bibliografía obligatoria y la actividad, que es esto mismo que estuvimos haciendo acá en el encuentro, continuarlo en un foro. Entonces, en ese foro les pedimos, cada uno puede, los que quieran proponer temas, abren un nuevo tema, valga la redundancia, y ahí que puedan ir intercambiando, no se lo tomen muy formal, porque la cosa escrita a veces hace que una no se anime a participar o se quede pensando tanto qué poner, ¿no? Que al final es agotador participar una sola vez, ya te consume todo el tiempo. Piénselo más informalmente, cómo intercambiar sobre los temas que van proponiendo otros y qué preguntas pueden ir sumando o reformulando o aportando, ¿sí? Que todo eso se transforme en algo vivo respecto de cómo ponemos en cuestión y pensamos investigaciones posibles a partir de esta situación, que como bien dijo Luana, es una situación acotada, no tenemos contextos, no tenemos muchas cosas, pero ya eso nos dispara algunas ideas. Y piensen todas las que ya salieron, ¿no? Y esto es lo que también me interesaba destacar. Como en la investigación social no hay abordajes únicos, ¿sí? Toda situación social tiene infinitos temas posibles de ser investigados, infinitos abordajes posibles, infinitas preguntas posibles sobre esa misma situación social. Y piensen, ¿no? De todo lo que fueron planteando, la variedad de temas, de entradas y de dimensiones que plantearon, ¿no? Hay temas distintos, pero también hay formas diferentes de abordarlos y dimensiones distintas que están mirando, lo institucional, lo político, lo cultural, lo didáctico, las relaciones entre varias de esas dimensiones, ¿tá? Entonces, eso es parte de lo interesante, si se quiere, de la investigación social, ¿sí? Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Julián. Sí, no sé si lo dijeron, pero pregunto por las dudas. ¿Cuánto es el máximo de integrantes para los grupos? 6. 6, perfecto. El máximo es 6. ¿Sí? Pueden ser menos. Listo. Pregunta Grisela, que te acordás que tenía una pregunta y se había caído. ¿Entró de vuelta Grisela? Hola, sí. Ahí está, mira. Justo que quería preguntar, se me cayó la conexión. Y después estaba el video, y bueno, no quería interrumpir. Profe, la primera entrega, que es a fines de mayo, que decía que hay que armar un portafolio, ¿eso sí es individual y el resto es grupal? ¿O esto también es grupal? Es grupal. Es grupal, el portafolio es grupal. Esta actividad, por ejemplo, ahora, ¿no? El foro que vamos a hacer esta semana, participa cada uno por su cuenta. Pero después va a haber algunas cosas que sí, la idea es que vayan armando grupalmente.
Otras por ahí son individuales, pero al momento de hacer el portafolio, la idea es que se sienten con lo que cada uno pensó y vean cómo lo articulan en una única producción. Gracias. Pero falta tiempo, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Me dicen acá que falta el Power. ¿El PPT está subido, Cande? Igual era un PPT muy cortito. Son Ahora solo lo chequeo porque puede 4 ser... diapos, nada más, sí. Está como en formato PDF. Aclaro dudas, capaz que eso genera confusión, pero ahora chequeo. Sí, acá puse que ya lo encontró, listo. Bueno, cualquier duda, no duden, bueno, redundancia. Pueden escribirnos por el campus o por el mail, y sin problemas, digo, moléstennos todas las veces que lo necesiten, y nos vemos el martes que viene. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Igualmente. Gracias. Igualmente. Buena semana. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Victoria.